que ocurrieron. De la mañana, 15 minutos. Atención, acaba de ser aplazada la sesión en la Comisión Séptima, en donde iban a discutir la reforma a la salud. Seguramente usted escuchó, Ricardo, al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, diciendo que estaba muy inconforme con la ponencia de la senadora Norma Hurtado. Que cómo era posible si él había estado 12 horas reunido con la jefe política de Norma Hurtado, que es la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. 12 horas en 2 reuniones. Pero nunca dijo el ministro cuándo había sido esa reunión. Se le olvidó el pequeño detalle que las reuniones fueron hace 2 años. No, pues claro, antes de que fuera gobernadora. Es lo que le aclara desde Cali. Felipe, hágame el favor, el ministro Jaramillo, el cuentazo que está echando, que cómo es posible que estén violando acuerdos políticos que él hizo hace 2 años, cuando por supuesto hace 2 años, Felipe, sobra decir que el ambiente político, que los compromisos políticos caducan. Cambió el mapa político. Néstor, es que mienten sin ruborizarse, ¿no? Del presidente para abajo, caray, qué capacidad de mentir, pero es que no se ruborizan. El ministro de Salud sale y dice, ¿cómo es posible que me hagan una ponencia diferente al compromiso que yo hice con Dilian Francisca? Y entonces yo dije, miércoles, Dilian Francisca haciendo compromisos políticos, comprometiendo a congresistas hoy, actuando como si estuviera al frente todavía. Bueno, ella es muy influyente en el partido de la U. Y sale Dilian Francisca Toro a decir, ministro, de contexto, esa reunión a la que usted se refiere fue hace 2 años, cuando yo no era gobernador. Pero sabe que me llama la atención además que al gobierno le moleste la ponencia alternativa cuando es la única posibilidad que existe de que la reforma 2.0 salga adelante. Hoy hay más posibilidades de que se vuelva a hundir la reforma, de que salga adelante. Y el camino que están proponiendo la senadora Hurtado, entre otros, Norma Hurtado, quiero decir, sería el único que podría eventualmente llevar a que saliera adelante de una forma modificada, que es lo que no le gusta al gobierno. Todo un poquito al revés lo que está pasando con esta reforma. Pero Néstor, es que pero lo peor no es mencionar a la doctora Dilian Francisca, es que hace un recuento de todos los puntos que acordaron. O sea, mejor dicho, se sentó en una servilla. Dice que las reuniones duraron más de 12 horas. O sea que lo que el país queda notificado es que la reforma a la salud la cuadraron hace 2 años en una reunión de servilleta, Guillermo Alfonso Jaramillo con la doctora Dilian Francisca Toro. O sea, así es como se han movido las reformas en el país. Usted recuerde el momento que vivía en ese momento el país. Los partidos políticos independientes se sentaron en ese momento con los ministros, primero con Carolina Corcho, luego con Guillermo Alfonso Jaramillo, intentando acuerdos. Se sentó el partido de la U, se sentó el Partido Liberal, se sentó el Partido Conservador, intentando el consenso. La doctora Dilian Francisca Toro era la presidenta del partido de la U y en esa figura y bajo esa condición se sienta ahí. Aurelio, al final el gobierno no cumple los acuerdos políticos en torno al texto, o sea, claro, y por eso se hunde la reforma inicial. Aurelio, para su información, claro que intentaron un acuerdo pero eso político. No es ilegal. Estuvieron reunidos 12 horas. Yo no estoy ilegal. Y ¿cuál es el debate? Es que lo raro no es que lo hayan intentado, Aurelio, hace 2 años. Lo raro es que lo saca ahora, pasa la cuenta de cobro, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, ahora, 2 años después, intentando presentarlo como si hubiese sido un acuerdo definitivo y un acuerdo reciente. Sí, pero ¿dónde queda el debate? ¿Dónde queda el debate público? ¿Dónde queda la participación ciudadana? ¿Dónde quedan las opiniones de la academia, de los cuerpos médicos? Es decir, todo se vuelve una pantomima. Pero Néstor, es una pantomima que se reúna un ministro con un director de un partido político. Y que después salgan a hacer audiencias y que después salgan a oír las opiniones autorizadas y a la academia y a los gremios y tienen por debajo cuadrado. Es que eso es lo que no está bien. Bueno, Aurelio, vamos a contar la historia al derecho. Tan no tenían cuadrado que la reforma se hundió. Vamos a tener en segundos. Cuadrada tenían la reforma pensional. Esa sí la tenían cuadradita a punta de corrupción. Aurelio esa sí la tenían cuadradita. Aurelio dice, la tenían cuadrado como si la reforma hubiera pasado. La reforma está hundida. Está tan hundida que estamos discutiendo de una ponencia alternativa, de un modelo alternativo de salud, no el que quiere el ministro Jaramillo. Y estamos hablando es porque el ministro Jaramillo se queja de que el proyecto del gobierno está tambaleando. En el Capitolio Nacional con las novedades, Andrés Carmona.
Así es, Néstor, muy buenos días. Y es que les acaba de llegar a los congresistas, a los 14 congresistas de la Comisión Séptima del Senado, esta comunicación enviada por el secretario general de la Comisión Séptima, el doctor Praxedere José Ospino Rey, en el que dice lo siguiente: por instrucciones de la mesa directiva de la Comisión Séptima, el senador Miguel Ángel Pinto, presidente, y senador Omar de Jesús Correa Restrepo, vicepresidente, me permito informarles que la sesión programada para el día de mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, es decir, el día de hoy, 1 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, ha sido aplazada por la convocatoria plenaria del Senado de la República. Los datos de la agenda, fecha y hora que se sirva a fijar la mesa directiva de la Comisión Séptima les serán informadas oportunamente. Con esta decisión se aplaza la segunda sesión de debate de la reforma a la salud, debate que inició el día de ayer con la presentación de la ponencia de archivo por parte de Alirio Barrera. Hay que tener en cuenta, Néstor, que en este momento hay 3 ponencias en disputa: una ponencia de archivo presentada por Centro Democrático, una ponencia alternativa presentada por Norma Hurtado, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo, y una ponencia de positiva presentada por los 5 integrantes del pacto histórico. Tal vez por eso, ante la ruptura del bloque opositor, pero la posibilidad de que salga adelante la ponencia alternativa, es que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha atacado esa ponencia y ha señalado que la ponencia del gobierno incluye unos acuerdos a los que él llegó con Dilian Francisca Toro en 2 reuniones, y dice él: me sorprende que Norma Hurtado, integrante del partido de la U, que según él responde a Dilian Francisca Toro, esté proponiendo algo diferente a lo que se acordó con el gobierno. La respuesta de la hoy gobernadora del Valle del Cauca fue clara en su cuenta de X: ministro, ¿usted sabe lo que es contexto? Le doy contexto. Hace más de 2 años, en mi calidad en ese entonces de directora del partido de la U, presenté las propuestas que el partido en ese momento, parte de la coalición de gobierno, sugería para la reforma a la salud. Ustedes no aceptaron todas las sugerencias. Sin embargo, les recuerdo que desde el 1 de enero soy gobernadora del Valle del Cauca y no soy actriz política del partido ni congresista desde que renuncié a la dirección del partido. Ministro, absténgase de hablar de acuerdos descontextualizados, de jefaturas que no existen y que agreden no solo la independencia de una senadora, sino de una mujer autónoma, inteligente y autosuficiente como la senadora Norma Hurtado. Precisamente esta respuesta en defensa a esa ponencia alternativa que hoy tiene inicialmente 3 votos, pero que podría recoger los 4 votos de la oposición de la ponencia de archivo, y que podrían salvar la reforma a la salud, pero por lo menos la versión de los partidos independientes. Néstor. Andrés, cuando se produjo esa reunión, si fue hace 2 años, Guillermo Alfonso Jaramillo estaba apenas llegando al Ministerio de Salud. Se había ido Carolina Correcto. Corcho en abril del 2023, ¿cierto? Néstor, y Dilian Francisca Toro era la presidenta del partido de la U. Entonces, la eligen gobernadora en octubre del 23. Él como ministro y ella como directora del partido de la U estaban intentando algún acuerdo. Exacto, hay que tener en cuenta que las reuniones en las que participó Dilian Francisca Toro eran las reuniones en las que también participaba Efraín Cepeda en calidad del presidente del Partido Conservador y César Gaviria como director del Partido Liberal. Eran esas reuniones en las que inicialmente se trató de salvar hasta último minuto en esa misma Comisión Séptima la reforma a la salud. Pero fue ahí donde se dio el hundimiento, el archivo de ese proyecto, el primer texto de reforma a la salud, se dio el rompimiento de la coalición de gobierno y salió del ministerio Carolina Corcho y llegó Guillermo Alfonso Jaramillo, quien en un primer intento logró concertar con los integrantes de los partidos independientes y de oposición, algo que no se logró. Incluso el ministro de Salud dice, es que ¿por qué insisto que tiene que ser la del gobierno? Porque es que hace un año, según él, nos hicieron conejo, nos prometieron concertación, nos prometieron acuerdos y ahora nos traen una ponencia alternativa que alternativa no tiene nada, según dice el ministro de Salud. Muy bien, Andrés, gracias desde el Capitolio. Senadora Norma Hurtado, buenos días. Bueno, Néstor, muy buenos días a todo su equipo de trabajo y a su audiencia. Senadora, primero que todo, este proyecto, aplazada la sesión de hoy, inclusive su ponencia alternativa, ¿tiene alguna posibilidad de salir adelante? Bueno, pues eso es lo que se ha pretendido en la comisión, intentar abrir el debate, que especialmente nos interesa mucho que la ciudadanía
pueda conocer ese articulado, podamos transmitirle las preocupaciones que tenemos respecto de pacientes y de usuarios a la comunidad, a esa Colombia que de pronto no conoce el detalle de este articulado, pero Néstor, cada día lo vemos más difícil. ¿Qué es lo que no le gusta, senadora Hurtado, al ministro de Salud de su proyecto, de su reforma a la salud? Nada, no le gusta nada. El mismo presidente lo descalificó a pocas horas de haberlo presentado, tanto que yo tuve que salir a un trino a decirle, presidente, lea, porque las 3 cosas que él desestimó, pues no hacen parte de este articulado. El ministro ha venido diciendo que se le van a dar 60 billones a las EPS. Lo primero, decirle a la ciudadanía que las EPS no existen en la ponencia. Las EPS se transforman, como quedó en la ponencia de Cámara, en gestoras de salud y vida, con unas funciones muy específicas. No le gusta de que nosotros estemos hablando de los recursos de la mediana y alta complejidad. Colombia es un país que envejece, Néstor, eso lo dice el DANE, no lo dice Norma Hurtado, y esa mediana y alta complejidad cada vez se vuelve más crónica, más de alto costo, más enfermedades huérfanas identificadas. Ayer tuvimos la presencia en la comisión del líder de las enfermedades huérfanas. 236 personas han muerto por ausencia de medicamentos, por ausencia de tratamientos que se le venían dando, y en el 2024 y 2025 se suspendieron. Eso le incomoda. También le incomoda de que en mi ponencia dejamos la ley 1753, que es la ley que crea la ADRES. Dejamos las funciones muy arraigadas al inicio de la ADRES y no a los superpoderes que en esta ponencia se le entregan a la ADRES. Sí. La ADRES es pagador, recaudador, asegurador. La ADRES hace de todo, Néstor. La ADRES va a ser más importante con la ley del gobierno ser director de la ADRES que ser ministro de salud. Entonces son esas cosas que nosotros hemos intentado ajustar, corregir, ser prudentes en dar el paso, las que incomodan, y bueno, ellos están en todo su derecho. Senadora, quiero que hagamos un poquito de memoria. ¿Qué ha cambiado entre esa supuesta reunión que citó el ministro Jaramillo de la entonces presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro, hace 2 años, y el escenario de hoy, frente a la reforma a la salud y frente al panorama político del país? Bueno, la verdad es que de las propuestas que hicieron en ese momento los partidos y finalmente de las propuestas que hizo el partido de la U, en cabeza de quien era presidenta, acogieron. Se solucionó muchas cosas. Tengo que hablar de varios momentos. Primero, recordarle a la audiencia que en las primeras reuniones se corrigió la ponencia presentada por la doctora Carolina Corcho, tanto de forma como de fondo. Pero finalmente la doctora Carolina Corcho no acogió estas recomendaciones. Por eso, Néstor, yo soy la senadora número 7 que firma la ponencia de archivo. Creo que ahí es donde mi nombre se vuelve un poco más conocido en los medios de comunicación, porque yo soy la senadora número 7, o sea, la senadora del partido de la U que representaba en ese momento Dilian Francisca Toro es la senadora número 7, porque de lo propuesto nada fue acogido por la doctora Carolina Corcho. Entonces allí viene la reforma 2.0 y primero ingresa por Cámara. Ustedes vieron que estuvo en Cámara muchos meses y ahí la doctora alcanza a tener digamos que esa reunión con el doctor Jaramillo, y se corrigen algunos elementos que le preocupan al partido de la U y le preocupa a los actores del sistema, que tienen que ver con la transformación de las gestoras de salud y vida. Se corrigió una parte, no se corrigió el todo. También la propuesta se corrige, no había UPC, el texto no tenía UPC, se incluye la UPC, que es el cálculo con el cual se le reconoce la salud individual a cada colombiano. No lo había, eso se incluye. Se mejoran unos artículos unos temas que tienen que ver con aseguramiento, se mejoran, pero no totalmente, y no más. El resto de propuestas no fueron tenidas en cuenta. En el desarrollo, ya la doctora Dilian se va, ya la doctora Dilian se convierte en gobernadora. En el desarrollo del debate, el doctor Víctor Manuel Salcedo, también del partido de la U, propone que
teniendo en cuenta que la UPC está desfinanciada, se asigne un punto del PIB para poder garantizar nuevos y frescos recursos al sistema de salud, y el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo lo acoge, pero ya no es la doctora Dilian, ya es el doctor Víctor Manuel Salcedo en su digamos que siendo él integrante de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Entonces, no han cambiado, o sea, se acogieron unas cosas, pero otras no. Pero yo quiero ser muy clara en algo allí, Néstor y Ricardo, yo quiero ser muy clara. Sí, a señora. mí jamás se me ha puesto una camisa de fuerza para yo tener que aprobar a pupitrazo limpio lo que venga de Cámara. O sea, yo tengo a usted, Dilian un Francisca Toro, criterio. ¿no le ha dado instrucciones en el sentido Para de decirle, nada. Norma, por favor, aprobemos esto o aquello? ¿O hundamos esto o Acate aquello? esto tal cual como llegó? No. Reconocer que es una persona experta en salud, sí. Reconocer que hizo leyes importantes en salud, sí. Reconocer de que se escucha consejos, sugerencias, sí. Pero ella a mí no me ha puesto una camisa de fuerza para que yo tenga que aprobar la ponencia exactamente igual como viene de Cámara. Tanto es, Ricardo, la separación en este momento de criterio, que yo tengo la autonomía de presentar una ponencia alternativa, como lo hice con la laboral, como lo hice con la reforma pensional. Entonces, no sé qué pretendía el ministro. Últimamente ha estado muy agresivo, Ricardo. Últimamente hasta descalifica bastante a las mujeres de la Comisión Séptima, las señala. No sé si es una cortina de humo para que no se conozca la intención que nosotras queremos y la hemos sustentado públicamente, y es que la comunidad entienda el articulado. Es muy importante que la comunidad entienda qué es aseguramiento social y qué es aseguramiento con una gestión integral del riesgo en salud, que es lo que nosotras proponemos. No sé si es una cortina de humo para que nosotras pretendemos que la ADRES no tenga ese superpoder y que quede tal como está concebido en la 1753. Por ejemplo, en la UPC, desconoció a la Corte Constitucional, desconoció a hospitales y clínicas, desconoció a las EPS que sustentaron que la UPC era insuficiente. Pero entonces, doctora Hurtado, que llegue otro actor. Quiero hacer una ¿Sí? pregunta. Yo he visto sus debates y la verdad usted es muy juiciosa, usted llega muy bien informada, con muchos documentos, son muy interesantes sus debates en medio de la reforma de la salud. Pero en este momento, hoy, ¿usted se sienta a hablar con la doctora Dilian Francisca sobre estos temas? ¿Usted le dice qué me aconseja aquí? ¿O usted le pide alguna asesoría? ¿O usted le dice yo voy a presentar esto en la ponencia, esta es mi visión? ¿De esas cosas hablan con frecuencia? No, de esas cosas. Usted, o sea, yo le digo a la audiencia, de ustedes a la mesa directiva, ¿ustedes consideran que con toda la situación que está viviendo el Valle, hay espacio para que todas estas, digamos que todos estos temas que corresponden a la Comisión Séptima, yo me siente horas enteras a contarle en detalle a ella? He sido concejal y he trabajado con autonomía. He sido representante a la Cámara y he trabajado con autonomía. Soy senadora de este país y he actuado con autonomía. Ya la doctora Dilian está en su ciclo de gobernadora del Valle. Habrá una pregunta espontánea de un tema muy específico, la habrá de manera espontánea, pero sentarme a ver un articulado en detalle, a decirle coma por coma de un articulado, de verdad que la doctora Dilian Francisca tiene hoy unos temas muy amplios, muy delicados para atender en el Valle del Cauca, para sentarse conmigo horas a mirar 60 artículos que transforman el sistema de salud colombiano. Senador Hurtado, la última pregunta a propósito de lo que usted está hablando, del ambiente, de las acusaciones del gobierno. Quisiera preguntarle por lo que ha dicho en las últimas horas el ministro Benedetti, que ha dicho que a ustedes el Congreso de la República les quedó grande, que tienen ustedes la intención o una estrategia para dilatar y que en el fondo ustedes no quieren aprobar la reforma y que por eso la vía es la constituyente. ¿Cuál es la impresión de ustedes frente a esa lectura que tienen desde el gobierno? No, mire, la lectura es clara, es descalificar. Yo no dilato, yo debato. Solo he sido clarísima todo en las tres ponencias. Las tres ponencias, la pensional, la laboral y esta. ¿Cómo no debatir cuando se deben 13.9 billones de pesos
y no hay un artículo que diga cómo le van a pagar a la red pública y a la red privada que hoy está asfixiada. ¿Cómo no atender el llamado de la gente que le prestó servicios a la nueva EPS en este gobierno? Aclaro, en este gobierno. Y le deben 9.2 billones de pesos y no hay un artículo que corresponda a esa deuda. Entonces necesitamos debatir, necesitamos abrir el debate. Se lo he explicado a mis compañeros, se lo he sustentado. Yo respeto los partidos, muchísimo respeto al Partido Conservador, pero ese fue el querer de estas 3 senadoras, abrir el debate, para abrirlo de cara. Yo quisiera preguntarle al doctor Benedetti cuál artículo es el que más le preocupa de la ponencia nuestra. Yo creo que no la ha leído. Me gustaría saber cuál es el que más le preocupa. Me gustaría saber cuál es el que más le gusta de la ponencia del gobierno, para que nos sentemos a debatir como corresponde. También quiero decirle algo porque Néstor dijo, perdón, no sé si fue Néstor o Aurelio, dijo algo, y es que no se había atendido. Ya le voy a decir sobre que no se ha escuchado a los médicos. Pues Lorena Ríos adelantó 4 mesas técnicas con todos los sectores de la salud. Hicimos 8 audiencias y en esta ponencia alternativa se acogieron 10 artículos de una sociedad que se llama Acuerdos Fundamentales, donde está el Colegio Médico, está la Academia Nacional de Medicina, está SCARE y está Sociedades Científicas. Nuestra ponencia tiene 10 artículos y ha sido de buen recibo. O sea que nosotros en nuestra ponencia sí escuchamos a la academia y también escuchamos a los pacientes. Vale, me parece importante aclaración. Senadora Hurtado, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, muchas gracias a ustedes. Y así va tambaleando, me parece, la reforma a la salud, la que quiere el presidente, pero también la alternativa, que es el Plan B del Congreso de Colombia. 8:37. Estás escuchando